El gran colombiano Álvaro Mutis, figura insoslayable de la literatura contemporánea en Latinoamérica y en general en lengua española, fue un personaje inclasificable porque, nacido de una familia muy acomodada, pasó sus primeros años en Bélgica y luego, ante la repentina y prematura muerte de su padre, debió volver a Colombia y pasó su adolescencia y el resto de su formación educativa en medio de una plantación de café que pertenecía a su familia. Con lo cual vivió una infancia y una adolescencia acomodadas, pero revelándose seguramente a un destino que lo eh, condenaba a ser o un empresario, un hacendado o algún profesional que se formara para sostener los intereses familiares. Eh, Trabajó, sí, efectivamente, como jefe de prensa, como coordinador de diversas actividades en alguna multinacional colombiana y literalmente estafó a esa empresa, no para beneficio propio, porque realmente no lo necesitaba, tenía, como decía, una vida acomodada, pero quería con eso favorecer un proyecto de edición y de difusión de escritores y escritoras jóvenes de su país y de la región. Debió salir aceleradamente de su Colombia natal nuevamente, en este caso para irse a México, pero a los pocos meses de estar allí, interceptado por la Interpol, sí, sí, el capital defiende con mucha eficacia y celo sus intereses, pasó unos meses espantosos en una cárcel, en la cárcel de Lecumberri, lo que dio motivo a uno de sus libros. Él ya venía escribiendo, inicialmente sobre todo poesía, pero más allá de esa experiencia, eh, la vida y su prestigio creciente como escritor fueron ablandando la rabia y la reticencia que el poder económico instalado en Colombia, más allá de que era multinacional, terminara perdonando a ese enfant terrible esos pecados de juventud y finalmente pudo volver a su país, aunque él prefirió quedarse en México. No obstante, recibió el Premio Nacional de Literatura en 1973, cuando él ya tenía sus buenos 50 años, ya que había nacido en Bogotá en 1923. La obra de Álvaro Mutis oscila permanentemente entre la poesía y la prosa, entre la narración y la prosa, pero tiene casi siempre en común el universo de los barcos, de la vida marítima, y concentrada en un personaje mítico que va y viene a lo largo de la historia, atraviesa situaciones que no se sabe si son del sueño, de la imaginación de su autor o sus autores, o de quienes le dan voz. Y todo esto está alimentado de esa suerte de surrealismo natural en el que también fue propicia la obra de un García Márquez, esa especie de exuberancia de ese mundo maravilloso del Caribe y del trópico, pero en su caso matizada con un surrealismo muy bien aprendido en una rigurosa formación que él tuvo mientras vivió en Europa y al volver a Colombia. Una literatura difícil de clasificar, hecha de sueños, de especulaciones, de viajes, de poemas donde se narra algo que no sabemos muy bien qué es, y en otros casos se explaya líricamente para reivindicar, o en prosa o en verso, alguna situación o algún principio que su lírica consagra en beneficio de inventario de una ética que nunca desarrollará, por supuesto, como buen poeta y narrador que era, de manera sistemática. Quiero compartir con ustedes un poema que de alguna manera sintetiza una de esas vertientes de Álvaro Mutis como un lírico que sale de tanto en tanto de esa suerte de narrativa o de esa épica lírica vinculada con el mundo del mar, con las aventuras, con los naufragios, ¿no? Y todo eso como metáfora de la existencia humana,
para recomendarse o a sí mismo o a los otros, tal vez a su lector, tal vez a ustedes que lo van a escuchar ahora, una actitud frente a lo que él llama la miseria de cada cual. El poema se llama Grieta Matinal y dice así: cala tu miseria, sondéala, conoce sus más escondidas cavernas. Aceita los engranajes de tu miseria, ponla en tu camino, ábrete paso con ella, y en cada puerta golpea con los blancos cartílagos de tu miseria. Compárala con la de otras gentes y mide bien el asombro de sus diferencias, la singular agudeza de sus bordes. Ampárate en los suaves ángulos de tu miseria. Ten presente a cada hora que su materia es tu materia, el único puerto del que conoces cada rada, cada boya, cada señal desde la cálida tierra a donde llegas a reinar como Crusoe entre la muchedumbre de sombras que te rozan y con las que tropiezas sin entender su propósito ni su costumbre. Cultiva tu miseria, hazla perdurable, aliméntate de su savia, envuélvete en el manto tejido con sus más secretos hilos. Aprende a reconocerla entre todas, no permitas que sea familiar a los otros, ni que la prolonguen abusivamente los tuyos. Que te sea como agua bautismal, brotada de las grandes cloacas municipales, como los arroyos que nacen en los mataderos. Que se confunda con tus entrañas tu miseria, que contenga desde ahora los capítulos de tu muerte, los elementos de tu más certero abandono. Nunca dejes de lado tu miseria, así descanses a su vera como junto al blanco cuerpo del que se ha retirado el deseo. Ten siempre lista tu miseria y no permitas que se evada por distracción o engaño. Aprende a reconocerla hasta en sus más breves signos. El encogerse de las finas hojas del carbonero, el abrirse de las flores con la primera frescura de la tarde, la soledad de una jaula de circo varada en el lodo del camino, el hollín de los arrabales, el vaso de latón que mide la sopa en los cuarteles, la ropa desordenada de los ciegos, las campanillas que agotan su llamado en el solar sembrado de eucaliptos, el yodo de las navegaciones. No mezcles tu miseria en los asuntos del día. Aprende a guardarla para las horas de tu solaz y teje con ella la verdadera, la sola materia posible de tu episodio sobre la tierra. Buen apetito.